¿Cómo está el ánimo el día de hoy? ¿Están motivados? ¿Están contentos? ¿Están con sueño? ¿Están cansados? Esta es una semana cortita, así que deberían estar contentos porque van a tener clases solo hasta el día jueves. ¿Cómo están? Bien, profe, ¿y usted? Súper bien, Bien, profe. un poco enferma, pero bien. Sí. ¿Alguien más de los motivados que están siempre o hoy día están con sueño? Hace frío y yo encuentro que hace calor. Lo que sí, el día está feo y en realidad cuando está feo, como que dan pocas ganas de hacer cosas, dan pocas ganas de levantarse, dan ganas de ver películas, estar acostado. Pero los días feos son día de sopaipilla, pues, profe. ¡Ay, qué rico! No sé. Ya, así es que los veo que están contentos, entonces así es que vamos a comenzar nuestra clase el día de hoy. Vamos a compartir pantalla, ustedes me avisan cuando puedan ver mi pantallita. Sí, soy Descargué una aplicación ayer para poder verlos mientras yo presento, pero no sé qué pasó porque solo veo mi presentación, ¿ya? Entonces, les doy la bienvenida a la clase número 3 el día de hoy, ¿ya? El objetivo de la clase del día de hoy va a ser conocer y comprender discursos orales como la arenga y aplicar habilidades de escritura. Antes de comenzar con el contenido nuevo, vamos a hacer un recordatorio de lo que trabajamos la clase pasada. ¿Alguien recuerda qué trabajamos la clase anterior? los cuentos de terror. Ya, trabajamos el cuento de terror. ¿Qué era el cuento de terror? Una historia Cosas que hablan como de los miedos. para generar miedo al lector. Ya, ¿pero qué son específicamente los cuentos? Narraciones ficticias. Ya, bien, son narraciones ficticias. ¿Qué otra característica tenía el cuento? Es que era corto. Ya, que era breve, bien. ¿Qué otra característica tenía el cuento de terror? Que se hablaba como en relación a lo que pasaba alrededor del actor. Ya, ese es el contexto. Bien, ¿cuáles son las temáticas que utiliza el cuento de terror? Los miedos. Bien, los miedos. ¿Quién fue la primera persona que empezó a escribir cuentos de terror? Edgar Allan Poe. ¿Se acuerdan cómo se llamaba el autor? Edgar Allan Poe, una cosa así. Edgar Allan Poe, muy bien. ¿Qué características, por qué empezó a escribir Edgar Allan Poe estos cuentos de terror? Cuando se le murió a su esposa. ¿Ya? Pero había otra razón por la que él escribía. Porque él escribía... Porque su vida era... Ya, dígame, que no la escuché bien. Porque su vida era bastante penca. Anda, a los 2 años sufrió maltrato de parte de su, no sé quién era, de una persona porque lo estaba cuidando porque sus papás murieron, no sé. Ya, esa fue la biografía que nosotros trabajamos de Edgar Allan Poe para que ustedes tuvieran, por supuesto, un contexto respecto del autor, ¿cierto? Supieran por qué quizás el autor escribía estas historias tétricas, por qué utilizaba ciertos personajes, por qué su temática era generalmente la muerte, las enfermedades, ¿cierto? Pero había una razón por la que Edgar Allan Poe empezó a escribir los cuentos de terror. ¿Alguien que se acuerde por ahí? Se enfermó su esposa, creo. Ya, pero esa es de la biografía del autor. Pero antes, cuando yo les conté las razones de por qué él empezó a escribir las historias de terror. Ya, como no se acuerdan, chicos, Edgar Allan Poe empezó a escribir los cuentos de terror porque era lo que la gente quería leer en esa época, ¿cierto? Y dijimos también que los cuentos de terror abordaban los principales miedos que tenían las personas, ¿cierto? Que eran la muerte, que eran los cementerios,
que eran los miedos, por ejemplo, recurrentes a las arañas, a las serpientes. También que incluyeran una descripción de todo lo que se relacionaba con los cadáveres, ¿cierto? Y nosotros leímos un texto de terror. ¿Se acuerdan cómo se llamaba? Corazón delator. Bien, el corazón delator, ¿cierto? Y habíamos dejado una tarea relacionada con el corazón delator y que ustedes además tenían que hacer ahí la comparación si se parecía o no con la canción de Soda Stereo, ¿cierto? ¿Hicieron esa tarea? ¿Contestaron las 6 preguntas que tenían que hacer? ¿O se les olvidó, se les pasó el fin de semana, no se acordaron, les dio lata, estaban cansados? Se les olvidó. Sí, se te olvidó alguna. Sí, se nos... Ya. Como se les olvidó la tarea, entonces van a tener hasta mañana a las 12 del día para subirme la tarea a Classroom. Yo les voy a dejar, les voy a subir en Classroom como tarea la opción es esta y ustedes tienen a más tardar mañana a las 12 subirme su tarea. ¿Ya? Sí, mejor porque si no se olvida que... Si no la suben así, que diga tarea, se olvida. Sí. No, pero chiquillo, es Sí, que el grupo ustedes ya de están grandes. luego la tarea, pues chiquillo, es una responsabilidad que ustedes tienen. Efectivamente, como dice el profesor Lilleral, ustedes ya están grandes. Ustedes tienen que revisar sus contenidos antes de entrar a una clase. Cuando termina la clase, yo les subo de inmediato su PowerPoint, la guía, algún video de apoyo para que ustedes también puedan complementar lo que estamos trabajando en clases. Así es que es necesario que ustedes también pongan de su parte y hagan sus actividades, ¿ya? Así es que, como les digo, plazo mañana hasta las 12. A las 12 se cierra el plazo para enviar la tarea. Además que, profe, estamos con la profesora Paula igual con la disposición siempre para ayudar a los chiquillos si es que ellos nos preguntan algo, porque si no lo hacen, nosotros tampoco somos adivinos. Así que Efectivamente, yo no he recibido ninguna consulta, nada, y me imagino que ustedes tampoco. Yo tampoco. Ya. Entonces, tirón de orejas para ustedes. Ya, lo otro es que me preguntaban por la fecha del control de lectura, ¿ya? El martes 21 de abril vamos a hacer el control de lectura del libro, ¿cómo se llama el libro que están leyendo? Algo del pantano, sí. Lo tengo imprimido, sí, pero se me olvidó el título. Volar sobre el pantano, chicos, de Carlos Cuauhtémoc. Se supone que ustedes ya lo están leyendo. Ustedes deberían haberse motivado a aprovechar que ahora están sin tareas, que ya todavía no empiezan con las pruebas, entonces deberían haber partido hace rato ya con la lectura del texto. Profe, el martes 20, no 21. Ya, perdón, martes 20. ¿Segura? Déjame revisar mi calendario. Profe Vivi, preguntan en el chat si esas preguntas están en la guía, que hay Sí. que hacer la guía Martes o responder 20. en el cuaderno. Profesor, lo escucho cortado. Es que en el chat pregunta Francisca Cárdenas si es que esas preguntas están en la guía, hay que hacer la guía pregunta o responderla en el cuaderno. Con las preguntas Como quieran. Si, por ejemplo, ustedes no tienen la opción de editar, yo les voy a subir la guía, ¿ya? Y si ustedes no tienen la opción de editar en un computador, puede hacerla en un cuaderno y subir las fotos a la plataforma Classroom, ¿ya? Así que opciones hay para todos. Cualquier duda o consulta la pueden hacer a la profesora Paula, al profesor Gerald o a mí. Son solo 6 preguntas, chicos. ¿Ya? Siguiendo con los contenidos y la clase del día de hoy, si ustedes leyeron el tema del objetivo del día de hoy, vamos a trabajar con la arenga, ¿ya? Pero antes de partir con el concepto de qué es arenga, tenemos que decir que la arenga es un discurso. ¿Sabemos lo que es un discurso? ¿Ustedes saben qué es un discurso? Es algo como que se habla al pueblo, a los demás. Bien, ya. ¿Hay alguien que se dirige a los demás? ¿Alguna otra idea de qué puede ser un discurso, chiquillos?
Es para comunicar algo, transmitir una información o lo que se piensa, no sé. Bien. Básicamente el discurso es un conjunto de palabras que se utilizan para transmitir un mensaje. Así que está muy bien lo que decían sus compañeros. Dentro del discurso vamos a encontrar que este se puede transmitir de manera oral y de manera escrita, ¿ya? En el discurso oral nos vamos a encontrar que este utiliza el medio auditivo y por lo tanto el receptor tiene que utilizar el oído. Y en este caso el discurso tiene una comunicación espontánea porque la persona que lee el discurso o que dicta el discurso en este caso no tiene la opción de rectificar, ni de borrar, ni de hacer enmiendas, sino que tiene que en el momento como le salió nomás, ¿ya? A diferencia del discurso escrito que utiliza lo visual, el receptor tiene que hacer utilización de la vista y la comunicación puede ser más elaborada porque el lector, el autor en este caso, perdón, tiene la posibilidad de corregir y de volver a escribir una y otra vez su texto, ¿ya? Ahora, antes de comenzar con el concepto de arenga, ¿ustedes saben qué es una arenga? Sí, Es un discurso. para Ya, motivar. muy bien. ¿Alguien más tiene alguna idea de qué es una arenga? ¿Cuáles son las temáticas que utiliza? ¿Dónde lo podemos encontrar? Claro, el Arturo Prat. Bien, el Arturo Prat es una de las arengas más conocidas, ¿cierto? Que desde muy pequeñito nosotros nos aprendemos, desde la básica. ¿Dónde más podemos encontrar las arengas? Las personas cuando están en los partidos, el capitán ahí. Muy bien, en los deportes, En las campañas políticas. en las campañas políticas. Muy bien. ¿Y quiénes son las personas que hacen las arengas? ¿Cualquiera? ¿O tiene que tener ciertas características las personas que hagan una arenga? Los líderes. Ya, tiene que tener, ya, tiene que ser líder. ¿Qué otras Es un características? emisor. Ya, un emisor. ¿Qué Tiene otras que características? tener una idea sobre lo que va a dar en el discurso. Bien, Saber el tema de... Antes de una. ya, tendría que ser algo preparado o puede ser algo espontáneo. Si sucede algo espontáneo, yo creo que debe manejar el tema primero. Bien, ya. Y por ejemplo, alguna persona muy tímida, qué sé yo, ¿podrá hacer una arenga? Una persona que no maneje un léxico elaborado, que maneje un alto número de palabras, una persona que no haga un buen uso de la comunicación verbal, la comunicación paraverbal, ¿podrá hacer una arenga? No. Ya, muy bien. Continuemos entonces. Como bien decía su compañera anteriormente, la arenga es un discurso y tiene como principal objetivo exaltar el ánimo de quienes van a oír este mensaje. La arenga tuvo sus orígenes en el ejército y luego este se fue extendiendo hacia otras áreas, ¿ya? La arenga forma parte de la oratoria y que para poder pronunciarse tiene que tener un tono elevado, un estilo que a veces utiliza la confrontación y su intención es enardecer a los receptores para que actúen con decisión, energía o valentía, ¿cierto? ¿Dónde nosotros podemos encontrar las arengas? La podemos encontrar en el deporte, la podemos encontrar previo a alguna batalla importante, la podemos encontrar, como decía anteriormente, en el área militar, la podemos encontrar en el fútbol, en la política, entre otros. Ahora, ¿qué cualidades deben tener las personas para crear una arenga? ¿Ya? Nos dicen que anteriormente se creía que no bastaba solamente con decir las palabras justas,
sino que hay que hacer utilización de una entonación, de una pausa, de la inflexión, ¿es cierto? Un tono variado en la voz. También se considera que, o se consideraba que la oratoria era un don, que se nacía con este don y que las personas, por más que se especializaran, no podían adquirirlo, ¿ya? Hoy en día se ve que las personas efectivamente, si se preparan, si estudian, perfectamente podrían tener un buen desempeño como oradores. Dentro de las definiciones ahí vieron ustedes las palabras oratoria y orador. ¿Ustedes se imaginan qué puede ser la oratoria? ¿Qué puede ser un orador? De boca, así como en vivo y en directo. Así. Como que salga de mí. Ya. Hablar. Ya. ¿Alguien más se imagina lo que puede ser una oratoria? Hablar. Ya. Pero ¿cómo hablo yo? ¿Hablo normal? ¿Hablo enojada? ¿Hablo contenta? ¿Cómo tiene que ser ese hablar? Como con orientación por oratoria. ¿Ya? ¿Alguien más se imagina cómo debe ser ese hablar en la oratoria? Como que se proyecta. Bien, ya, con proyección, muy bien. ¿Alguna otra idea, chicos? Fluidez. Bien Con fluidez, hablado. ya. ¿Sería? ¿Perdón? ¿Sería? Seria. Seria, Convincente. ya, bien. Convincente, muy bien. Muy bien. Entonces, chicos, la oratoria es básicamente el arte de hablar, pero con elocuencia, ¿cierto? Yo le doy un determinado ritmo a lo que yo estoy hablando, yo trato de transmitir a través de las palabras que yo estoy diciendo, ¿cierto? Ciertas emociones, con la finalidad de lograr algún don o algún propósito, ¿cierto? En este caso, lo que yo busco con la oratoria es persuadir, ¿ya? ¿Para qué yo quiero persuadir, en este caso, al destinatario? Para convencerlo de algo, ¿cierto? Para motivarlo, para influenciarlo, para informarlo, para entretenerlo, ¿ya? Pero básicamente el propósito de la oratoria siempre va a ser motivar a la gente para que actúe de determinada forma, ¿ya? Y en este caso, el orador obviamente va a tener que ser, como decíamos anteriormente, una persona preparada, una persona que tenga un buen léxico, una persona que haga un buen uso de los recursos paraverbales, que tenga una buena entonación, que tenga un buen tono de voz, que tenga un buen timbre, que haga las pausas necesarias cuando correspondan, ¿cierto? Que le ponga entonación a su voz para recalcar quizás los puntos más importantes que quiera lograr en su discurso, ¿ya? Ahora vamos a ver un video con la arenga de Arturo Prat, ¿ya? Que como dijeron ustedes al inicio, es una de las primeras arengas que nosotros conocemos cuando estamos en básica, ¿cierto? Cuando nos empiezan a informar de qué se trata el 21 de mayo. Anteriormente en los colegios los hacían disfrazarse de marinos, se hacían obras teatrales,